Con frecuencia el delito de apropiación indebida es confundido con el hurto o la estafa, pero tiene elementos específicos que lo diferencian. La primera vez que la legislación penal hizo esta distinción fue durante el siglo XIII, para castigar a los eclesiásticos que se apropiaban de los bienes de la Iglesia. En este capítulo del origen del delito indaga las circunstancias que permiten comprobar y diferenciar su existencia, donde la confianza a la hora de cometer el ilícito cumple un rol particular. Desde los inicios de la humanidad, apropiarse de cosas ajenas ha sido motivo de sanciones. Tanto la legislación hebrea antigua como la ley de las 12 tablas romanas castigaban estos hechos tipificados como robos o peculatus, es decir, la sustracción del dinero sagrado destinado a un uso específico. De esta manera, en la antigua Roma, la apropiación indebida era un sinónimo de hurto o sustracción. No existía una definición precisa a temas como la confianza que depositaban las víctimas sobre los malhechores, tal como ocurre hoy en la legislación. En otras palabras, significa que quien recibe algo como para cuidarla o para administrar esas cosas, esos dineros o cosas muebles, no las devuelve y no las entrega, apropiándose esas cosas, ya sea distrayéndolas, usándolas para un fin distinto del que estaba previsto en el depósito o en el contrato de administración, o simplemente se las queda. La finalidad de sancionar el peculatus era frenar los primeros atisbos de malversación en instituciones públicas y la falsificación de documentos y monedas. Los hombres sorprendidos cometiendo este delito perdían sus bienes, la ciudadanía y eran deportados o desterrados. Este tipo de sanciones se mantuvo en el tiempo hasta el surgimiento del derecho canónico el siglo XIII. La compilación de las Clementinas del año 1317 estableció que los seglares, es decir, aquellas personas que no pertenecían a la Iglesia, pero que se apropiaban de los bienes que a ella llegaban, debían ser excomulgados. Una situación que también ocurría con los clérigos que invertían estos bienes para beneficio propio. Desde entonces existe esta distinción y este tipo de infracciones se conoce como delitos de oficio eclesiástico. Esta diferenciación marcó el camino para que la legislación europea distinguiera entre los delitos de robo y hurto de la apropiación indebida. El Código Napoleónico introdujo el abuso de confianza como una continuación de estos delitos cometidos por funcionarios del Estado o de instituciones públicas. Por lo tanto, la apropiación indebida quedó más cerca de la estafa, pese a que tienen características distintas. Pero la diferencia especial es que la estafa se produce un engaño, en que quien quiere valerse de la cosa crea una situación especial para vencer la voluntad de la víctima, para que la víctima le entregue la cosa o mantenerla en su patrimonio. Lo peculiar es que la estafa y la apropiación indebida tienen la misma penalidad, tienen el mismo tratamiento, la sanción es la misma. El Código Penal chileno sanciona este delito con penas de hasta 5 años de cárcel según el monto que origina el perjuicio económico. Sin embargo, solo es aplicable cuando el malhechor se apropia del dinero o cosas muebles. Esto porque apoderarse físicamente de bienes inmuebles como una casa no genera perjuicio al dueño, quien tiene títulos de dominio que lo amparan. En la actualidad, los casos más comunes de apropiación indebida involucran a administradores de comunidades en condominios y edificios. Cada vez que hay alguien que está administrando bienes ajenos y que no lo utiliza para el fin que fue pactado y se los apropia o los utiliza para otro fin, se produce apropiación indebida. Pero claramente hay un incumplimiento al contrato o al título que habilita a esa persona a administrar esos bienes. Ese es el conflicto civil que se produce y que adquiere el tinte penal cuando se produce la distracción o la apropiación. Sin embargo, además de la esfera civil y penal donde concurre este delito, la legislación laboral también considera la apropiación indebida cuando el empleador no paga las cotizaciones previsionales de un trabajador. Además de exigir el pago de la deuda, el empleador arriesga multas y queda imposibilitado para recibir recursos de entidades fiscales.